Hola, soy Pau y bienvenidos al especial de Halloween. Estoy muy emocionada porque esta semana les voy a estar compartiendo algunos videos aterradores de historias paranormales y casos muy horribles como en esta ocasión. Vamos a estar hablando de un caso muy fuerte, muy impactante que la verdad no conocía hasta estar buscando casos de miedo, así que espero que les guste. No es nada paranormal, simplemente todo lo que sucede es bastante feo. Así que espero que lo encuentren informativo y comencemos con toda la información. John Alexander Lawson nació en 1978 en San Francisco, Estados Unidos. Sus papás se llaman Timothy y Cynthia. Parecían ser la típica familia bonita, pero como sabemos, las apariencias engañan. San Francisco es una de las ciudades más costosas para vivir y la familia estaba teniendo problemas económicos, por lo que decidieron mudarse a Carolina del Norte. Pero sus problemas no disminuyeron. Cynthia y Timothy discutían todo el tiempo. Una de las razones por las cuales peleaban tanto es porque Timothy decía que Cynthia era una mala madre y no cuidaba bien a su hijo. Porque John Alexander sacaba malas calificaciones y sus maestras decían que tenía mal comportamiento, tanto que reprobó segundo grado y debía repetirlo. John era un niño muy energético, le encantaba correr, jugar y tenía muchos amigos. Pero mientras iba creciendo, su comportamiento fue cambiando. Cuando John cumplió 8 años, su padre los abandonó. Se mudó de regreso a San Francisco, dejándolos sin sustento económico. 4 años más tarde, Cynthia se casó con un hombre llamado John Larry. Le diremos Larry para no confundirnos con el otro John. El que Cynthia se casara de nuevo le afectó mucho a John. A pesar de solo tener 13 años, comenzó a beber mucho alcohol. A veces se tomaba un paquete de 12 cervezas al día. Bajó aún más su rendimiento escolar, reprobó nuevamente y a los 14 años decidió que ya no quería estudiar, así que abandonó la escuela. No se buscó un trabajo ni nada, simplemente se la pasaba en su casa, bebiendo y consumiendo sustancias. Pasó de ser un niño energético y feliz a un adolescente triste, que no le gustaba salir de casa. También comenzó a tener interés por temas oscuros como satanismo. Su mamá notó que John estaba cambiando mucho su comportamiento. Estaba preocupada, así que lo llevó con un psiquiatra, donde fue diagnosticado con ansiedad, depresión severa, esquizofrenia y agorafobia, que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso a estar en lugares públicos o situaciones de las que es difícil escapar. Por ejemplo, miedo a las multitudes, a salir de casa, a filas de personas, a tomar el transporte público cuando está muy lleno, etc. Le recetaron medicamento que al principio le estaba ayudando, pero después él decidió mezclarlo con alcohol y tomarse más dosis de la indicada. En 2002, John se cambió el nombre a Pazuzu Algarad. Pazuzu es un demonio de la mitología mesopotamia y es conocido como el demonio del exorcista. John, o Pazuzu, también cambió su aspecto físico. Se hizo tatuajes satánicos en todo el cuerpo, se cortó en el pie el número 666 e incluso dejó de bañarse y cepillarse los dientes porque decía que la suciedad le daba poderes. Cada que era luna llena, Pazuzu le pedía a su mamá que le comprara un conejo en la tienda de mascotas. En la noche iba al río Yadkin con el conejito, le quitaba la vida y bebía su sangre. Decía que esto era un sacrificio para los demonios. Pazuzu estaba convencido de que el no bañarse y quitarle la vida a los animales le daba poderes. ¿Cuáles? No se sabe. Su mamá no estaba de acuerdo con lo que hacía su hijo, pero aún así lo amaba y no sabía cómo ayudarlo. No tenía dinero para que lo internaran ni para brindarle salud mental, ya que las citas al psiquiatra y los medicamentos son muy caros. Larry, el esposo de su mamá, estaba harto de este comportamiento. Dijo que toda la casa apestaba porque Pazuzu no se quería bañar. No le gustaba salir de la casa más que para hacer sus sacrificios. No trabajaba, no ayudaba con las tareas del hogar, no hacía nada. Larry ya no quería vivir en esa casa, y aquí encontré dos versiones de lo que sucede. La primera dice que Larry decidió irse de la casa, divorciarse de Cynthia y no los volvió a ver, y la otra versión dice que Cynthia y él se fueron de la casa. Pero no sé cuál de las dos sea la verdadera, solo lo menciono para que lo tomen en cuenta. Pazuzu estaba obsesionado con Charles Manson. Lo admiraba mucho, específicamente porque le parecía increíble cómo otras personas cometieron crímenes por él, sin que Charles se ensuciara las manos. Así que decidió formar su propio culto. Sería una combinación de islam y satanismo. Esto solo lo hizo porque quería asustar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que más le daba miedo a los estadounidenses en el 2002? Los musulmanes, y combinados con el diablo, mejor. En su culto, hasta donde tengo entendido, no hacían prácticas del islam. Solo decía que era una combinación para asustar a las personas, ya que acababa de suceder lo del atentado a las Torres Gemelas. Aunque a Pazuzu no le gustaban las multitudes ni salir de casa, aún así tenía muchos amigos y les decía que fueran a su casa a consumir sustancias. Su casa pasó de ser un hogar familiar a un punto de reunión donde personas con adicciones se juntaban a consumir sustancias todo el tiempo. Pazuzu colocó pósters de satanismo en las paredes.
También se cortaba y con su sangre hacía dibujos. Invitaba a sus amigos a destrozar la casa. En las fuentes donde dice que su mamá seguía viviendo con él, mencionan que Cynthia solamente se quedaba encerrada en su cuarto, no salía para nada. A pesar de su poca higiene, Pazuzu tenía muchas novias. Básicamente, si querías ser parte del culto, debías ser su novia, y las llamaba sus prometidas. Había una en específico que era su prometida principal. Se llama Amber y su apodo era Burbuja. Amber lo seguía a todos lados y accedía a hacer todo lo que él le pidiera. Por ejemplo, lo acompañaba a hacer los rituales de la luna llena y a derramar su sangre en el cementerio. Algo importante que quiero mencionar es que Pazuzu tenía muchos seguidores, pero no está muy en claro si estos seguidores realmente creían en él, creían en su religión, o si solamente les gustaba estar con él porque se la pasaban ingiriendo sustancias. Y él ponía la casa. Eran personas con adicciones que no tenían familia o que sus familias los habían corrido de casa, entonces no tenían a dónde ir, y Pazuzu les daba un hogar. Es por eso que tenía muchas prometidas. Se aprovechaba de mujeres jóvenes que no tenían en dónde vivir. Pero la casa se salió completamente de control. Nadie hacía la limpieza. Al contrario, Pazuzu fomentaba que ensuciaran. Le gustaba que todo estuviera sucio y decía que esa era una forma de expresarse. También prohibió usar los baños, dijo que no se podían usar y que tenían que hacer del baño como animales en cualquier lugar. Así que si estabas en una fiesta y de repente tenías ganas de hacer del baño, lo hacías enfrente de todos, en cualquier lugar donde se te diera la gana. Dentro de la casa vivían algunos de sus amigos más cercanos y sus prometidas. Pero también solían hacer grandes fiestas donde todos eran invitados. Especialmente los fines de semana, la casa estaba llena. En estas fiestas, Pazuzu llegó a contar que le gustaba quitarle la vida a las personas, que ya había desvivido a un par de mujeres que eran trabajadoras sexuales y además había cortado partes de su cuerpo y se las había comido. Pero los asistentes de las fiestas nunca lo tomaron en serio. Pensaban que solo estaba bromeando y que era un mentiroso. Así pasaron 4 años. En 2006, un hombre llamado Josh Wetzler y su esposa Stacy habían comprado una pequeña granja en Carolina del Norte. Se enfocaban en rehabilitación y entrenamiento de caballos. Eran una pareja joven y decían amar a los animales. Describen a Josh como un hombre extrovertido, cariñoso y amable. En 2007 tuvieron a un hermoso hijo, pero comenzaron a tener problemas económicos por una crisis que hubo en Estados Unidos. Tuvieron que cerrar su negocio y esto les afectó mucho como pareja, así que decidieron separarse un tiempo. Josh se mudó a un pequeño remolque, buscaba trabajo pero nadie lo contrataba, porque muchos otros negocios también estaban cerrando. Él no sabía qué hacer, estaba desesperado porque tenía que mantenerse a él mismo, pero más importante, mantener a su hijo, así que comenzó a vender sustancias. Aunque estaba pasando por un mal momento, siempre veía la forma de mandarle dinero a su hijo y verlo cuando fuera posible. Pero en 2009, la policía encontró su camioneta abandonada en un estacionamiento. Lo raro es que las llaves seguían pegadas dentro de la camioneta. La ventanilla estaba medio abajo y la puerta estaba medio abierta. Desde ese día, Josh no se volvió a comunicar con su familia, ni con Stacy, ni con sus amigos. A los oficiales les pareció raro, pero no se comunicaron con sus familiares. Stacy no tenía ni idea de que eso había sucedido. Ella comenzó a preocuparse porque él dejó de llamarla, de buscar a su hijo, de mandarles dinero, pero pensó que simplemente se había vuelto un padre irresponsable y decidió desaparecer. Así pasaron 6 meses, y nadie lo había reportado como desaparecido, hasta que eran las fechas navideñas. Stacy dijo que no era posible que Josh no hubiera visitado a su hijo en Navidad. Contactó a la familia de Josh, quienes le dijeron: pensábamos que estaba contigo, nosotros no sabemos nada de él, tenemos mucho tiempo sin verlo. Stacy se preocupó y fue a la estación de policías para poner el reporte oficial, 6 meses después de haberlo visto por última vez. Al igual que Josh, habían otros reportes de personas desaparecidas muy sospechosas, especialmente porque en la ciudad donde vivían no solían suceder este tipo de situaciones. Otro caso fue el de Tommy Welch. Tommy había quedado de cenar con su hermano Rusty. Rusty trabajaba en Domino's Pizza y llevaría una pizza a la casa de Tommy. Alrededor de las 6 p.m., Rusty llega al departamento de Tommy, pero él no se encontraba en casa. Lo estuvo esperando por un par de minutos, después 1 hora, después varias horas, pero Tommy no aparecía. Su hermano estaba muy preocupado al ver que Tommy no llegó a dormir, así que a la mañana siguiente llamó a emergencias. Pero al igual que en el caso de Josh, no había rastro de él y no se le volvió a ver con vida. Pero habían muchos rumores involucrando a Pazuzu. Pazuzu continuó destrozando su casa, que parecía cada vez más un basurero. El piso era imposible de ver, porque estaba repleto de basura.
Algunas esquinas estaban llenas de popó y la alfombra empapada de orina. Testigos mencionan que esa casa apestaba. Era un olor tan intenso y desagradable que te daban ganas de vomitar. Pazuzu se había limado los dientes con una herramienta eléctrica para tenerlos puntiagudos. También se cortó la lengua en 2 partes para tenerla como serpiente. No se sabe si se la cortó él mismo, alguno de sus amigos o si fue con un especialista. Se la pasaba consumiendo sustancias y decía que a él le gustaba quitarle la vida a las personas. Dijo que había desvivido a varios hombres y tenía un cadáver en el sótano. Dijo que una vez encontró a un hombre, le disparó 6 veces y escondió su cuerpo debajo de su casa. Para evitar que oliera, lo enterró con arena para gato y cloro. Estas historias siempre las contaba en sus fiestas, cuando estaba bajo los efectos de sustancias, y también se las contaba a personas que también estaban bajo los efectos de sustancias. Entonces nadie lo tomaba en serio, pensaban que solamente estaba drogado y estaba mintiendo. En agosto de 2009, una mujer llamada Tarina asistió a una de sus fiestas y escuchó estas conversaciones. Ella se asustó y decidió grabar la confesión de Pazuzu sin que él se diera cuenta. El 3 de agosto, Tarina fue a la estación de policías y les mostró la grabación. También dijo que Pazuzu había dicho tener un cuerpo enterrado en el patio trasero. Los oficiales fueron a la casa de Pazuzu para hablar con él, pero solamente le preguntaron, ¿es cierto que asesinaste personas? Y él dijo no. Le preguntaron, ¿podemos entrar a tu casa para inspeccionar? Él dijo que no, y eso fue todo. Los oficiales se fueron. No podían inspeccionar porque no tenían una orden judicial ni pruebas para sospechar, así que no hicieron nada. Un mes después, el 24 de septiembre, la policía recibió otra llamada anónima donde le decían básicamente lo mismo, que Pazuzu había confesado y tenía cuerpos en su casa, pero los oficiales no lo tomaron en serio y no investigaron. En febrero de 2010, las autoridades recibieron otra pista. Esta vez era de Stacy, la esposa de Josh, a quien le habían dicho que Pazuzu le quitó la vida a Josh y lo había enterrado en su jardín. Stacy hizo mucha presión para que se abriera una investigación en contra de Pazuzu. Logró obtener una orden de allanamiento y los oficiales fueron a la casa de Pazuzu a investigar. Incluso llevaron perros policías entrenados para encontrar cadáveres, pero aún así no localizaron restos humanos en la propiedad. Aunque Stacy dijo que la policía no buscó bien y pidió que volvieran a inspeccionar el área, pero las autoridades la ignoraron. Pazuzu sabía que la policía sospechaba de él y que lo estaban vigilando, pero a él no le importaba. Siguió haciendo fiestas, teniendo problemas con sus vecinos, quienes se quejaban de su comportamiento, del olor de su casa y mencionaron que Pazuzu comenzó a tener ataques de ira. En mayo de 2010, las autoridades recibieron otra llamada. Esta vez era de Cynthia, la mamá de Pazuzu. Reportó que su hijo la había estrangulado y casi le quita la vida. Los oficiales fueron a arrestar a Pazuzu, pero al final Cynthia retiró los cargos. No quería que su hijo fuera a la cárcel. No le importó que él estuvo a punto de arrebatarle la vida. Ella seguía amándolo y no quería que su hijo sufriera. El 7 de junio de 2010, un hombre de 30 años llamado Joseph Chandler fue encontrado sin vida en el río Yadkin. La causa de muerte fue un disparo en la nuca. Los oficiales vincularon el hecho con Pazuzu y lo arrestaron a él y a uno de sus amigos llamado Nicolás. Nicolás confesó que fue él quien disparó el arma y Pazuzu no hizo nada. Solamente era cómplice porque Nicolás le contó lo que le había hecho y le dijo que necesitaba un lugar en donde esconderse y Pazuzu lo dejó quedarse en su casa. Entonces dejaron libre a Pazuzu, aunque hay testigos quienes dicen haber visto a Pazuzu en el momento de los hechos. Personas dicen que fue Pazuzu quien le dijo a Nicolás que le disparara al hombre, y era parte del ritual de iniciación para pertenecer al culto. Cuando sucedieron los hechos, Nicolás tenía 20 años y no tenía lugar en donde vivir, mientras que Pazuzu tenía 31. A pesar de la evidencia, Pazuzu quedó libre y Nicolás fue sentenciado solo a 13 meses en prisión por cargos de homicidio involuntario. Pobre de la familia de Joseph porque no recibió justicia. ¿13 meses? ¿Homicidio involuntario? Joseph solo estaba en el río, en un barco pequeño, y de la nada le dispararon en la nuca. Él no conocía a Pazuzu ni a Nicolás, no estaba involucrado en nada peligroso. Solo le dispararon sin motivo y aún así, ¿homicidio involuntario? Un año después, Cynthia recibió otra agresión. Esta vez fue por parte de Amber, una de las novias de Pazuzu. La agredió físicamente, pero Cynthia no presentó cargos porque dijo que tenía miedo de Pazuzu y de sus seguidores. En octubre de 2014, Pazuzu hizo una fiesta de disfraces en su casa. Estando en la fiesta, Pazuzu le pidió a uno de sus mejores amigos, un hombre llamado Matt Flowers, que lo ayudara a quitarle la vida a una persona inocente que solamente había ido a la fiesta. Pazuzu ya había elegido a la víctima y tenía el ataque planeado, pero Matt no quiso hacerlo. En cambio, fue con la víctima y le dijo que se fuera del lugar.
Al día siguiente, Matt fue con las autoridades. Les dijo que estaba muy preocupado y debían investigar a Pazuzu. Los oficiales le creyeron a Matt porque él era un amigo de Pazuzu desde hace mucho tiempo, no vivía con él, pero sí eran muy cercanos. Así que no tenían motivo por el cual mentir, no se habían metido en ninguna pelea ni nada parecido, y los oficiales le creyeron porque Matt había sido militar, entonces compartían un código de honor o algo parecido. El 5 de octubre de 2014, las autoridades fueron nuevamente a la casa de Pazuzu. Esta vez, la orden de allanamiento no incluía solamente que los oficiales inspeccionaran el lugar, sino que las personas que habitaban ahí debían salirse para no interferir. Era un desalojo temporal para los residentes. Uno de los oficiales mencionó que entrar a la casa fue como transportarse a otro universo. Dijo que nunca había visto algo tan desagradable. Parecía una película de horror. Las paredes sucias, con dibujos hechos con sangre, el olor apestoso, símbolos satánicos por todas partes. La casa estaba infestada de moscas. Y en el piso había popó de humanos y animales. Dentro de la propiedad habían más de 15 gatos, varios perros, muchas serpientes y otros animales que Pazuzu usaba para sacrificar y beber su sangre. En el sótano se encontraron con un bulto cubierto con arena para gatos y cloro, justo como Pazuzu lo había descrito en sus historias. En el patio trasero, la policía notó que el suelo estaba irregular, señal de que habían escarbado. Los forenses investigaron el área, confirmando que ahí se había enterrado a 2 personas. Fue difícil identificar los cuerpos por la descomposición, pero al final se confirmó que eran Josh y Tommy, quienes habían desaparecido hace más de 5 años. Todos los rumores eran ciertos. Pazuzu nunca reveló cuál fue el motivo por el cual les quitó la vida. Solo se sabe que el día de la muerte de Josh, él estaba usando un pañuelo. Pazuzu le disparó, le quitó este pañuelo que estaba lleno de sangre y él lo usó como si fuera un trofeo por semanas. En cuanto a Tommy, él estaba en una gasolinera. Ahí se encontró con Amber, quien lo invitó a la casa de Pazuzu para beber unas cervezas. Él accedió, pero dijo que solamente estaría ahí un momento porque ya tenía planes con su hermano. Pero estando en casa de Pazuzu, él estaba tranquilo, sentado en el sofá, cuando de repente Amber le dispara en la nuca usando un rifle. Con ayuda de Pazuzu, enterraron los cuerpos en el patio trasero. Pazuzu y Amber fueron arrestados. Tenían cargos de homicidio, complicidad, inhumación clandestina, entre otros. Además, se reveló que Cynthia estaba en la casa cuando sucedieron ambos delitos. Ella vio cómo Pazuzu enterraba el cuerpo de Tommy en el patio trasero y no dijo nada. A pesar de saber esta información, a Cynthia no le pusieron cargos. Amber y Pazuzu se encontraban en la cárcel esperando su juicio, pero el de Pazuzu nunca llegó, ya que el 28 de octubre de 2015 él terminó con su propia vida. Encontraron su cuerpo en la celda, tenía múltiples heridas. Amber sí tuvo juicio. Tomó un acuerdo en donde se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue sentenciada a 39 años en prisión. Crystal, otra de las prometidas de Pazuzu, también fue arrestada. Se declaró culpable de conspiración y complicidad de homicidio en segundo grado y fue sentenciada a 3 años y 10 meses en prisión. Los familiares de las víctimas estaban muy molestas, principalmente por la negligencia de las autoridades al no investigar bien ni hacerle caso a los rumores que al final terminaron siendo ciertos. Los familiares de Josh lo estuvieron buscando por años, cuando todo el tiempo estuvo enterrado en el patio de Pazuzu. Se encontraron otros restos humanos en la propiedad, y Pazuzu dijo que le quitó la vida a muchas personas más, pero no se sabe con certeza si decía la verdad o mentía para alardear, ya que muchos asesinos hacen eso. Pazuzu dijo que le quitó la vida a varias personas, en especial personas que se encontraban en situación de calle y trabajadoras sexuales. Incluso dijo que se comía partes de sus cuerpos. Nuevamente, podría ser mentira, pero muchos criminales escogen a este tipo de víctimas porque saben que muchas veces no tienen familia, así que nadie los va a buscar. Y además, son personas que las autoridades no se molestan en investigar. Por eso suelen ser víctimas de personas como Pazuzu, porque saben que se saldrán con la suya. La casa de Pazuzu fue demolida en 2015, ya que era una casa inhabitable, estaba en terribles condiciones. Y hasta el momento el espacio sigue disponible, está libre, nadie ha querido comprar el terreno ni construir una casa, porque sigue siendo recordada como la casa del demonio y el patio del diablo. Y esta es toda la información. En la parte de los comentarios, por favor, déjame tu opinión. En serio, me encanta leerte. Cualquier comentario que me quieras dejar, eres bienvenido a dejarlo. También puedes dejar algunas sugerencias para futuros casos, pero en específico dime qué opinas acerca de este caso, qué opinas acerca de la sentencia, qué opinas acerca de todo lo que sucedió. Como mencioné al principio del video, me parece un caso horrible, muy triste. Creo que todo se pudo haber prevenido si desde el principio
las autoridades hubieran hecho algo o si Cynthia, la mamá de Pazuzu, hubiera hecho algo. No estoy diciendo que es la culpa de Cynthia, porque me imagino que ha de ser muy difícil tener un hijo como Pazuzu. Debe ser muy difícil lidiar con eso, pero creo que también ella lo alentó un poco a seguir con estas actitudes, como por ejemplo al estarle comprando conejitos cada mes para que él los sacrificara. Si han visto muchos videos de este tipo de temas, sabrán que muchos criminales empiezan dañando a animalitos y después dañan a otras personas. Es muy peligroso. Aunque también por la situación económica, Cynthia no podía darle atención médica especializada, entonces nuevamente no es la culpa de Cynthia. Por favor, déjame tu opinión y si te gusta el video apreciaría muchísimo si le das like. Si no has suscrito, deberías suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te dé notificación cada vez que suba un nuevo video. Si te gusta mi contenido y quieres ver más sobre mí, pero no necesariamente casos, te invito a mi otro canal que se llama Paola Minerva Vlogs, donde hago vlogs, como el nombre lo dice. Les comparto básicamente toda mi vida, somos como mejores amigas por allá. También estoy mucho más activa en mis redes, aquí va a estar apareciendo mi Instagram por si quieres ir a seguirme y ser amiguitas. Tengo un podcast, la versión de video en YouTube y la versión de audio en Spotify. Y listo, muchísimas gracias por ver este video. Te quiero demasiado y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Qué emoción! Bye.